Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí está. Buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, Acá compartiendo la alegría de que la palabra nos una, nos haga entrar en la lógica del Evangelio. Seguimos con el Evangelio grande del perdón. Y el Evangelio del perdón implica el Evangelio de la misericordia. Siempre cuando Dios habla de perdón, quiere mostrarnos que el perdón nos lleva a ese camino lindo, lindo que es la misericordia. No podemos disociar el perdón sin la misericordia. Dios nos perdona porque hace misericordia con nosotros. Y es misericordioso porque perdona. Son como las dos caras de una misma moneda. Pero como somos humanos, a todos nos cuesta el perdón. Por eso eh, es necesario aclarar qué significa perdón y qué no es perdón. A veces queremos hacer o queremos tener ciertas actitudes al perdonar que son inhumanas, que están fuera del rango humano, o que por ahí no implican el perdón verdadero. Y, y, llevamos, y esto nos puede llevar mucho tiempo en la vida. Y a veces es un esfuerzo casi inútil. Dios no nos pide cosas imposibles, nos pide todo lo que tenga que ver en el amor. Por eso es importante a veces entender el punto exacto de lo que significa perdonar. Es un tema que cuando uno lo explaya, lo va compartiendo, es un tema que a todos más o menos nos aprieta el zapato. ¿Quién no ha tenido a veces eh, alguna dificultad con alguien? Se ha roto una relación, ha habido en el corazón una marca, una herida. Y el perdón también implica un proceso. Dios no, en ningún momento quiere que nosotros hagamos cosas mágicas. El perdón no es decir, bueno, te perdono y ya está. El perdón implica una sanación interior. Cada cosa que nos pasa en la vida fea es una herida. Y como pasa en la biología, también pasa en lo espiritual. Lo que nosotros necesitamos sanar biológicamente, también lo que implica las heridas del corazón, lo necesitamos sanar. Y las sanaciones llevan tiempo, llevan procesos, llevan momentos donde las cosas van a tener un efecto, después van a tener otros. Por eso el tema de hoy es un tema que nos tiene que ir a ahondar. Como les digo y les repito siempre que nos encontramos por este medio, vamos a preparar dentro de lo posible, nuestro lugar para poder rezar. Los que tengan la estampita de la Virgen, el rosario, alguna crucecita, la imagen de Jesús, lo que ustedes tengan para ir preparando el corazón, pero también el lugar. Eh, Les voy a pedir que agudicemos el oído para escuchar la palabra. Agudicemos el oído para que esa palabra entre y vaya penetrando en lo profundo del corazón. Y que también cuando empecemos a rezar con la palabra, eh, dejemos que Dios nos va a ir hablando desde muchos lugares. No nos quedemos con una mirada única, sino que aprendamos a abrir, abrir nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros oídos, para poder mirar y para poder comprender la palabra desde varios lugares. Bueno, los que tengan el Nuevo Testamento, podemos ir abriendo el Evangelio o los Evangelios, con el Evangelio de Mateo.
del capítulo 18, de los versículos 21 al 35. Capítulo 18, de los versículos 21 al 35. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Se adelantó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú poner compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Bueno, qué evangelio, qué evangelio el de hoy. Decía que el perdonar no es fácil, no es fácil, no es mágico, y el perdón implica un proceso. Yo creo que estas 3 palabras nos van a ir ayudando en esta meditación. No es fácil, no es mágico y es un proceso. 3 palabras que vamos a ir como sacándole el jugo. Primeras aclaraciones del Evangelio. Miren cómo Pedro quiere ponerle un límite al perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos? 7 veces. En la Biblia los números no son nominales, sino que tienen un significado. El 7 es el número de la perfección. ¿Cuántas veces debemos perdonar a tu hermano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas veces? El Señor es tajante. Dice 70 veces 7. A veces en algunos encuentros, algunos querían sacar la calculadora a ver cuánto era 70 veces 7. Y bueno, ir contando, llegamos a la cifra y ya no perdono más. 70 veces 7 en la Biblia significa siempre, en todo momento, en todo lugar. No hay límites para el perdón. Como Dios no tiene límites para perdonarnos, tampoco nosotros debemos tener límites para perdonar a nuestros hermanos. El perdón tiene que ser una actitud de vida y de valores y de actuar con el otro. Yo acá quiero hacer una distinción que es importante. No es lo mismo perdonar que reconciliar.
Y a veces nosotros confundimos el reconciliar con el perdonar. El reconciliar necesitan dos que tengan el ánimo de reconciliar, de hacer puentes, de perdonarse y de reconciliar. El perdonar es una actitud que tiene uno hacia el otro, y aunque el otro no lo acepte, no quiera, yo lo perdono, o que no se entere que yo lo haya perdonado. A veces nosotros intentamos en la vida continuamente reconciliarnos, y el perdón a veces es perdonar, pero no reconciliar. Hay situaciones en la vida que no las puedo reconciliar, pero sí las debo y necesito perdonarlas. Segunda idea, el perdón siempre trae paz. El perdón siempre trae paz. Cuando perdono, recupero la paz. Cuando perdono y recupero la paz, empiezo a vivir. Cuando perdono y recupero la paz y empiezo a vivir y a entender y a comprender el mundo desde otro lugar. Por eso, esta comparación que hace Jesús con los servidores, es interesante que la empecemos a analizar. ¿Ven? Tenía una deuda grande el que estaba frente al rey. Una deuda impagable, una deuda astronómica. Y este le suplicó. Y miren qué palabra utiliza el Evangelio. Se compadeció. Compadecerse significa compartir el mismo sentimiento que el otro. Un rey y un súbdito. Pero el rey se compadeció. Se puso al mismo nivel. Se puso a compartir el sentimiento. Dios se compadece con nosotros. Dios no es un juez que está en un pedestal y nos señala y juzga desde la fría ley, sino que se compadece. Vive lo que nosotros vivimos. Y porque vive lo que nosotros vivimos, es capaz de perdonar. Primera clave del perdón. Si no hay compasión, no hay perdón. El perdón no es el victimizarme, el pensar que yo tengo la razón, sino es compartir esos sentimientos. Por eso cuando podemos perdonar, podemos sacar los sentimientos malos, podemos sacar el rencor, podemos sacar el odio, entra la paz. Y porque entra la paz, puede sanarnos el amor. ¿Qué cosas no son perdón? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. En mi ministerio sacerdotal yo he escuchado muchas veces que me decían, Padre, yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Y es lógico. Cuando a uno nos hacen cosas feas, nos lastiman, nos duele, no tenés que olvidarte. Y tampoco es sano olvidar, porque podemos vivir las mismas situaciones y si nos hemos olvidado, podemos cometer los mismos errores. Dios no nos pide que nos olvidemos. Dios pide que no conservemos el rencor. Y para no conservar el rencor, ante la situación que nos han lastimado, la situación que nos han traicionado, la situación que nos han lastimado profundamente, tenemos que entenderlas en un contexto, ampliar la mirada y saber que esa situación dolorosa, para bien o para mal, siempre algo bueno le puedo sacar. ¿Ven? El perdón no es olvidar. El perdón tampoco es hacer y querer vivir las mismas relaciones que yo tenía antes. A veces no se puede y no tenemos que obligarnos. ¿Por qué tenemos que obligarnos? Porque tenemos que obligarnos a reconciliarme con alguien que no quiere, que no desea, que no quiere saber nada conmigo. O que la situación haya sido de tal quiebre que es imposible reencontrarme en una situación como era antes. Yo lo perdono, pero a veces la vida, las circunstancias, hace que uno por un lado y el otro por el otro, que es lo más sano.
Dios no quiere en ningún momento que terminemos con heridas psicológicas o que hagamos cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Sí perdonar, muchas veces no podemos reconciliar. Por eso le decía al principio esta distinción que es importante. A veces podemos reconciliarnos, a veces no. Pero en todo momento, en todas circunstancias, debemos perdonar. Y el perdón es un acto de misericordia. Dios nos perdona porque nos ama en su misericordia. Y nosotros perdonamos porque queremos ser misericordiosos. Queremos vivir de alguna manera la misericordia del Padre. Queremos entrar en esa vida hermosa de la misericordia del Padre. Y les repito, cuando perdonamos de corazón, vivimos la paz. Les decía que el perdón es un proceso y no existen los procesos lineales, que vamos a ir siempre hacia arriba. El perdón, y como todo proceso, es como un serrucho. Vamos a estar muy bien, a veces vamos a decaer, pero en algún momento el perdón nos va a hacer vivir esa paz. Y cada proceso de perdón es único e irrepetible. No hay un proceso de perdón que sea igual a otro, porque el perdón nace del corazón, del corazón del hombre, nace del corazón del Hijo de Dios. Y cada hombre, cada hijo de Dios es único e irrepetible. Por eso, cada proceso de perdón es único e irrepetible. A veces uno piensa, bueno, voy a intentar seguir el proceso de perdón que tuvo fulanito. Y no, porque fulanito tiene una historia, fulanito tiene muchas cosas adentro, tiene a veces hay, barreras que por ahí yo no las tengo o tengo otras. Por eso cada proceso es diferente. ¿Y cuánto dura ese proceso de perdón? Tampoco hay un tiempo. Lo que sí, en algún momento lo tenemos que comenzar. En algún momento tenemos que dejar que Dios entre en nuestro corazón para que lo sane. Y saben una cosa, cualquier herida biológica que tengamos, yo si me lastimo acá, cualquier herida que tenga, al principio va a doler. Por eso todo proceso de dolor, todo proceso de perdón, implica también dolor. Pero ese dolor no va a ser para siempre, ese dolor no va a ser eterno. Porque cuando Dios cura y hace el milagro de que el dolor vaya menguando, que el dolor vaya desapareciendo. A veces no quedan cicatrices y otras veces, como en las heridas biológicas, quedan cicatrices. Por eso, ¿cuántas veces debemos perdonar? Siempre, porque Dios nos perdona siempre. ¿El perdón es mágico? No, no es mágico. ¿El perdón es olvidar? No, no es olvidar. El perdón es reconciliar. A veces sí, a veces no. Y para todo esto lo que necesitamos es tener un buen encuentro íntimo con Dios. Es pedirle a Dios el auxilio del perdón. Es pedirle a Dios el auxilio que vaya curando nuestro dolor. Es el auxilio de que en ese proceso de perdón, siempre esté Dios para sostenernos, guiarnos y levantarnos. Compadecerme, porque Dios se compadece de mí. Y todo eso implica el amor. Vamos a pedirle al Señor eso, que podamos perdonar, que podamos amar y en definitiva que podamos ser felices. Hacemos un instante de silencio para que la palabra entre en nosotros. Bueno, repitamos esta lectura. Esta misma lectura la vamos a compartir en la Eucaristía del domingo, es el Evangelio del domingo. Tenemos todo el viernes, el sábado, para poderlo vivir
para poder vivir con intensidad. La Eucaristía nos va a, a regalar a Jesús que perdona y que sana, a Jesús que perdona, que sana y que nos fortalece. Por eso mastiquemos esta lectura, vayamos sacándole el jugo, es preciosa esta lectura. Vamos a pedirle al Señor en este Padre Nuestro por todos los que están sufriendo. Pidamos también por nuestro país, para que mutuamente nos podamos perdonar y que mutuamente nos podamos reconciliar, que podamos tener proyectos juntos, que podamos vivir en paz, en paz. Vamos a hacerlo eso elevando nuestra oración, elevando nuestro espíritu, elevando nuestras manos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, como les digo siempre, todos aquellos que quieran que recemos por alguna intención, la pueden dejar ahí, acá, ahí en los comentarios. Lo pueden dejar en los comentarios. Pidiendo por algo particular, pidiendo por alguien, por difuntos, en acción de gracias, lo que ustedes tengan ganas. Pongan la intención que lo vamos a rezar en las misas del sábado o en las misas del domingo. Si tienen necesidad de charlar, de confesarse, de lo que ustedes tengan ganas, me llaman por teléfono y nos ponemos de acuerdo y ahí nos encontramos. Es lindo encontrarse, siempre respetando la distancia social, los protocolos, pero si hay necesidad, vemos, todo se puede charlar, lo podemos hacer. Recemos mucho por nuestro país, recemos mucho para que podamos ser un pueblo unido. Y ser un pueblo unido no es algo mágico, sino implica siempre generosidad de corazón. Pidamos mucho por nuestro país para que haya paz y para que haya reconciliación. Vamos a pedir al Señor que los bendiga. Que el Señor esté con ustedes y que el buen Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por compartir estos minutos. Gracias por dejar entrar a la palabra a su hogar y a su corazón. Que tengan una linda, linda noche.